No iba a grabar esto hoy. Iba a esperar a sentirme lista, a tener más claridad o a saber exactamente qué quería decir. Pero estoy aquí, cortando la tela para un guante de horno. Un objeto pequeño y hecho para no quemarse. Y mientras marco el patrón sobre la tela, pienso en alguien que empezó mucho más tarde de lo que creemos que se debe empezar. Vincent Van Gogh empezó a pintar en serio a los 27 años. Antes de eso había intentado muchas cosas. Trabajó en una galería de arte, lo despidieron. Intentó ser maestro, también intentó estudiar teología. Nada funcionaba. Imagínate tener 27 años en el siglo XIX, sin rumbo claro, sin prestigio y sin dinero propio. A veces el miedo a empezar no es miedo al comienzo, es miedo a confirmar que tampoco esta vez será eso. Van Gogh no empezó porque tuviera seguridad, empezó porque no podía seguir sin intentarlo. Y eso me impresiona. No fue un genio infantil, no fue un prodigio celebrado desde joven. Fue un hombre que ya había fracasado varias veces, y cuando decidió aprender a dibujar desde cero, no tenía nada. Sus primeros dibujos eran torpes, oscuros, pesados. Una de sus primeras grandes pinturas es tensa, casi incómoda, campesinos con manos ásperas y rostros cansados. No era hermoso, en el sentido clásico, era honesto y eso también da miedo. Porque cuando empiezas, no empiezas siendo brillante, empiezas siendo crudo. Durante casi toda su vida, dependió económicamente de su hermano Theo. Theo le enviaba dinero, le enviaba cartas y sobre todo le enviaba fe. A veces pienso que el miedo a empezar también tiene que ver con eso, con no querer ser una carga, con no querer necesitar apoyo. Van Gogh necesitó apoyo. Y aún así dudaba constantemente de su talento. Escribía cartas llenas de inseguridades y no sabía que estaba construyendo algo que cambiaría la historia del arte. No sabía que algún día esos girasoles serían reconocidos en el mundo entero. Él solo pintaba. En 1886 se mudó a París y ahí descubrió la luz. Su paleta cambió, los colores se volvieron más vivos y más arriesgados. A veces empezar no es un momento, es varios comienzos. Y cambiar también es empezar. Más tarde se mudó a Arles, al sur de Francia. Allí pintó los girasoles, amarillos intensos, casi violentos. Pero no era un periodo de paz. Su salud mental era frágil y vivía con intensidad extrema. Discutió fuertemente con su pareja y después vino el episodio de la oreja. Es un momento que suele contarse como una anécdota casi romántica, pero no lo era. Era sufrimiento real. A veces creemos que empezar implica estabilidad, que primero hay que estar bien, ordenados y fuertes. Van Gogh pintó algunas de sus obras más importantes desde un hospital psiquiátrico. Desde la ventana pintó la noche estrellada. Un cielo que se mueve, que vibra y que parece no estar quieto nunca, como su mente, como su miedo.
Lo que más me conmueve de esto es que durante su vida solo vendió una obra. Una. No tenía pruebas de éxito, no tenía aplausos y no tenía validación pública. Y aún así siguió. Esta manopla no va a ser perfecta. Lo sé porque ya veo una costura ligeramente torcida y podría deshacerla, podría esperar a tener más práctica o podría no grabar esto. Pero estoy pensando que un hombre que no sabía que sería Van Gogh y que no sabía que su nombre sobreviviría más de un siglo, que murió en 1890 con 37 años sin imaginar lo que vendría después, no empezó con garantías, no continuó con certezas y no terminó con reconocimiento. Empezó con necesidad y eso es distinto. Creo que el miedo a empezar muchas veces es miedo. Miedo a no ver resultados, a no ver recompensa y a no ver sentido inmediato. Pero quizás empezar no es un contrato con el futuro, es un gesto íntimo con el presente. Van Gogh no pintaba para convertirse en símbolo, pintaba porque esa era su manera de estar en el mundo. Este guante no va a cambiar nada en el mundo, pero está cambiando en mí ahora algo. Y tal vez eso es empezar. No como un acto heroico, no como un discurso inspirador, sino como algo pequeño, como cortar tela, como elegir un color o como dar una puntada más. Quizá no necesitamos dejar de tener miedo, quizá solo necesitamos algo que nos permita tocar el fuego sin quemarnos del todo. Un guante, una pintura, un intento y empezar sin más.